Mil gracias. Coadyuvo todos los saludos anteriores y procedo directamente al tema. El tema se denomina la autenticidad de los documentos privados en copia y de los no firmados, su evolución en el sistema procesal civil colombiano. Creo que justifica la exposición ante tan numeroso y calificado auditorio las solas menciones que haré en lo que respecta a la introducción, porque esos aspectos que toco en la introducción me parece que son centrales y que deben ser siempre tenidos en cuenta cualquiera que sea la actividad jurisdiccional donde nos desempeñemos, abogados, litigantes, jueces, asesores. La razón por la que se escogió el tema parte del supuesto de que, si bien es cierto, en los últimos años y especialmente a partir del Código de Procedimiento Civil de 1970, fue mucho lo que se agilizó, lo que concierne con los requisitos, con las formalidades. En algunos campos permanecimos y permanecemos en un oscurantismo total. Uno de esos campos es precisamente el que tiene que ver con el tratamiento que se ha venido dando a los documentos. Y es que, empezando por el principio, se olvida, quienes analizan esos aspectos, que el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 4, establece una norma, para mí la más importante de todo el sistema procesal colombiano, que dice: interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Esta norma, redactada por esencialmente por dos eminentes procesalistas, los profesores Hernando Morales, en cuya memoria se celebra ese congreso, merecidamente por cierto, y el profesor Hernando Davis Echandía, es una disposición de tal raigambre, de tal importancia, que la Constitución de 1991 la adoptó como texto constitucional. O sea, de la idea de lo que fue el Código de 1970, sale la prelación del derecho sustancial sobre el derecho procesal al campo constitucional, cuando el artículo 228 dice que las actuaciones serán públicas y permanentes, con las excepciones que establezca la ley, y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Eso es el artículo 4, vertido en texto constitucional, con una adición necesaria, y es que antes del texto constitucional, todo ese conjunto de abogados, en ocasiones más frecuentes de las esperadas, negligentes, buscaban tratar de cubrir las falencias de su mala actividad acudiendo a la prelación del derecho sustancial sobre el derecho procesal para efectos de cubrir sus faltas en la oportuna atención de los actos procesales. Sí, apelé un día después, pero es que un día después, teniendo yo toda la razón, eso es una simple formalidad, un día. Eso no tiene razón de ser. Usted me está sacrificando el derecho sustancial sobre pretexto de aplicar una norma procesal que es la de los términos. La Constitución advirtió ese aspecto y agregó: los términos procesales se observarán con diligencia y su cumplimiento será sancionado. La sanción es precisamente las consecuencias de no observarlos oportunamente, y por lo tanto hoy el tema de los términos es un tema que quedó ajeno, afortunadamente, al debate de derecho sustancial o de derecho procesal, porque tienen la misma entidad en cuanto a fuerza que la norma constitucional. Es decir, no se justifica decir que aquí se pueda hacer juicio de prevalencia, porque tienen exactamente la misma condición. Esos aspectos tan importantes de la prevalencia de la ley del derecho sustancial sobre el derecho procesal, naturalmente los recoge el Código General del Proceso. Y el Código General del Proceso, en el artículo 11, que aún no está vigente, señala que al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. O sea, mantiene exactamente la misma directriz, pero agrega una frase final, para mí, que es de una trascendencia importantísima, y que no es menester esperar a que entre en vigencia el Código General del Proceso para que los jueces puedan aplicar y deban tener en cuenta esta directriz, por ser una directriz de carácter general que responde a los principios generales del derecho, si se quiere buscar alguna fuente legislativa para justificar su aplicación.
el juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. Observen ustedes el alcance de esa norma, el inciso final del artículo 11, el juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. Es decir, que le deja al criterio del juez el prescindir de algunas formalidades que pueden ser innecesarias, aún previstas en la ley, y obviamente no exigir las que no están previstas en la ley, como muchos jueces están haciendo. Alguno me decía, bueno, doctor, pero ¿cuándo entra en vigencia el Código General del Proceso? Que es la pregunta que todos nos hacemos. Hace un momento, antes de ingresar acá, me decía alguno de los asistentes, doctor, ¿cuándo va a publicar su libro sobre el Código General del Proceso? Le dije, cuando entre en vigencia el Código General del Proceso. Y me dijo, ¿y cuándo entre en vigencia el Código General del Proceso? Le dije, le voy a contar un cuento. En Aquitania, y es más que cuento, es cierto, pero es muy ilustrativo, en Aquitania, un pueblito a orillas del lago de Tota, un defensor de familia me contaba que llegó una campesinita a pedirle la ayuda porque estaba embarazada. Y quería pues que le colaborara a la Defensoría de Familia en orden a las responsabilidades propias de su situación. Lo que hizo el defensor de familia es lo que haría cualquier persona en la situación más elemental de lógica, preguntarle ¿quién es el papá? ¿Y quién es el papá? Y la campesinita le respondió, ni an se sabe su merced porque fue en fiestas. La vigencia del Código General del Proceso ni an se sabe su merced porque ha sido las fiestas armadas por el Consejo Superior de la Judicatura que, aplicando el conocido ritmo costeño, ese que dice un pasito adelante y otro más atrás, o sea, de ahí no salen, nos ha tenido sometidos a toda una serie de circunstancias que han creado una gran incertidumbre. Es decir, parecen los hiccups del derecho. Empiezan a tramitar un proyecto de ley para prorrogar la ley 1395, pero por sus problemas bien conocidos lo olvidan y cuando se dan cuenta ya la ley ha naufragado. Entonces, en diciembre 28 de este año, producen 2 o 3 acuerdos, a toda carrera tratando de evitar todo lo que se viene con la vigencia de la ley 1395 en cuanto a oralidad se refiere. Posteriormente, y ante la ilegalidad de esa determinada circunstancia, entonces se crea a toda carrera otra ley, donde se dice que la ley 1395 se prorroga, entonces salen otros acuerdos, nos dejan en desacuerdo con los otros acuerdos, y estamos en una situación donde realmente no se sabe cuándo esto va a tener vigencia. Por eso yo hago eco de la inquietud que está promoviendo el profesor Ramiro Bejarano, en el sentido de que tenemos que buscar una solución radical para evitar que el Código General del Proceso se aplique en todas partes, menos donde se debe aplicar, que es en el campo regido por el procedimiento civil, y que muy pronto se pueda colocar en vigencia la totalidad de la norma, porque es que las circunstancias de denegación de acceso a la administración de justicia que se están dando sobre la base de que se aplica o no se aplica determinada legislación del Código General en el particular proceso es enorme. Pues bien, esos alcances del artículo 4 o del artículo 11 del Código General del Proceso, en lo que tiene que ver con la prelación del derecho sustancial sobre el derecho procesal, se olvidan en un tema que es central, que es el tema, en materia probatoria, es el tema de la autenticidad de la prueba documental. Y por eso nosotros consideramos que en buena parte el problema viene más de desconocimiento del concepto de autenticidad que de otra razón. Porque es que si uno tiene claro el concepto de autenticidad, se dará cuenta que tal como lo resalta el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil actual, y lo repite de manera idéntica, con una adición, el artículo 244 del Código General del Proceso, la autenticidad es la certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El Código General del Proceso dice, es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, o cuando exista certeza sobre la persona a quien se atribuye el documento. Le agrega esa frase sobre la cual volveré al final.
Pero el concepto de autenticidad no tiene nada que ver con eficacia probatoria. El concepto de autenticidad es únicamente un requisito que la ley ha exigido para que el juez pueda analizar el documento. Hablo de cualquier documento, aunque normalmente las explicaciones derivan a documento escrito, pero se aplica de cualquier documento. Se tiene que, en este caso, cuando se habla del concepto de autenticidad, se predica la certeza de quién proviene. Eso es todo. No tiene nada que ver con valor probatorio. El valor probatorio lo determina el juez del análisis del documento, que lo puede hacer precisamente porque el documento es auténtico. Entonces, el gran avance que ha tenido la legislación colombiana, avance negado por las altas cortes, y hablo de Consejo de Estado, hablo de Corte Suprema de Justicia, hablo de muchos tribunales del país, ha sido precisamente el de no aceptar el concepto de autenticidad para los documentos privados. A regañadientes lo admitieron para los originales, para los documentos privados originales, hablando de los escritos, pero continúan reacias a admitirlo para los documentos privados presentados en copia, cuando, como creemos haberlo demostrado dentro del escrito, el tema es claro en cuanto a que la presunción de autenticidad para los documentos privados se da para los documentos originales y para los documentos en copia. Es que una cosa muy diferente que no toca para nada con la autenticidad es cómo se aportan los documentos. Eso es harina de otro costal. El código dice que los documentos se aportarán en originales o en copia. Eso está rigiendo. El Código General del Proceso dice lo mismo, pero precisa aún más que el actual Código de Procedimiento Civil que cuando la persona tiene los documentos originales en su poder, debe aportar los documentos originales. Pero eso no significa que si incumpliendo eventualmente ese deber los acompaña en copia, esas copias no estén dotadas de la presunción de autenticidad. Son dos aspectos diferentes. Siempre que yo aporto un documento al proceso privado, ese documento está dotado de la presunción de autenticidad que claramente se desprende de la evolución legislativa que ustedes pueden observar se ha dado a partir del decreto 2651 de 1991. La Constitución de 1991 introdujo el artículo 83, una de las normas cardinales de esa Constitución, en el sentido de presumir la buena fe en todas las actuaciones públicas y privadas. Y el desarrollo del concepto de la buena fe presenta las más insospechadas aristas. Una de esas es precisamente esta, la de presumir auténticos todos los documentos que se aportan a un proceso. Cuando sale la Constitución del 91, viene el decreto 2651 de 1991 y dice: los documentos que se aporten a un proceso se presumen auténticos. Cuando la ley dice que los documentos que se aporten a un proceso se presumen auténticos, hay una regla elemental de hermenéutica que dice que cuando la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir. Es más, esto lo dijo la Corte Suprema de Justicia desde 1912, cuando señala: la hermenéutica judicial no permite al juez establecer limitaciones a un principio que la ley ha formulado de manera general, comprensivo de todos los objetos de un mismo orden. Cualquier limitación de parte del juez es arbitraria. Entonces, si la ley dice que se presumen auténticos los documentos privados que se aporten a un proceso, pues se da por sobreentendido que se presumen auténticos los documentos privados en original o en copia, porque la ley no está distinguiendo. Pero bien pronto la Corte Suprema de Justicia empezó a decir: sí, pero solo para los originales, no para las copias. Entonces, estableció esa primera discriminación arbitraria frente a lo que la misma Corte había dicho años antes, en cuanto a que la distinción no la podía hacer, y la ley no la quiso hacer. Por eso fue omnicomprensiva, los documentos. Pero entonces viene la necesidad de decirle a la Corte: mire, su interpretación es una interpretación equivocada. Y frente a esa circunstancia se dan una serie de normas que están en la Ley 794, la Ley 1395 del 2010, donde de una manera contundente se pone de presente que la presunción de autenticidad se predica tanto de los originales como de las copias. Y sobre esta base se podría pensar que quedó solucionada la controversia.
¿En qué sentido? En el sentido de que si la ley ya está diciendo que se presumen auténticos los originales y las copias, pues sencillamente la presunción opera y solamente la tacha de falsedad le podría quitar esa presunción y el juez puede entrar a analizar los respectivos documentos sobre la base de que el requisito para poder analizar la prueba está cumplido. Viene la ley 1395 y la ley 1395 con una claridad, es decir, es que no puede uno decir, más claridad no se puede exigir. Dice, los documentos privados emanados de las partes y que son presentados en original o en copia con fines probatorios se presumen auténticos. Entonces ya se le quitó la posibilidad de que la entidad que interprete dijera, no, es que cuando dice documento yo entiendo solo originales. Aquí es la ley la que dice en original o en copia. Y sale la ley 1395 del 2010 y todos dijimos, por fin, paz jurídica frente a este tema. Porque es que el tema de los documentos en copia, como ustedes lo pueden ver en la ponencia del doctor Martín Bermúdez, que es muy complementaria o viceversa de la que yo presento, sobre el campo contencioso administrativo, pone de presente allí algunos casos que son verdaderamente aberrantes, donde sobre pretexto de aplicar esta restricción se deniegan los más elementales derechos. Un proceso donde yo demuestro a cabalidad todos los perjuicios que sufrí con los que pagué a la clínica, lo que le pagué a los médicos, etcétera, y se dice, esos documentos que soportan el daño, la cuantía, no están autenticados, son copias, no están autenticados, no los considero, y por lo tanto niego las pretensiones. Esos son aspectos que realmente no se compadecen con una realidad actual. Entonces decíamos, bueno, ya con la ley 1395 el asunto quedó claro. Empero, en junio de 2012, la Corte Suprema de Justicia, en una providencia de tutela, vuelve a las andadas y de nuevo señala que solamente se admite la presunción de autenticidad para los documentos privados presentados en original, pero que los documentos privados presentados en copia requieren necesariamente surtir el requisito de autenticidad, de presentación ante notario o reconocimiento expreso, en fin, los que tradicionalmente se habían empleado. Es decir, no le dio ningún alcance a la reforma de la ley 1395 y uno se podría preguntar, ¿es que no leyeron la ley 1395? Resulta que la respuesta, no, sí la leyeron, tal vez no la entendieron porque hacen referencia a la ley y por ese motivo decimos que es contradictoria la argumentación de esta providencia de la Corte, referencia citada en la ponencia, cuando dice que el artículo 11 de la ley 1395-2010, que modificó el inciso cuarto del artículo 252, se refiere a la presunción de autenticidad que poseen los documentos privados emanados de las partes y que son presentados en original o en copia. Esto lo está diciendo la Corte. Observen, estoy leyendo textualmente el fallo. Y que son presentados en original o en copia para fines probatorios. Es decir, que la ley presume auténticos tanto los documentos suscritos por la parte que los aporta como los creados por la parte contra quien se aducen, respecto de los cuales no exige presentación personal o autenticación. Pero a renglón seguido señala, pero cuando se trata de un documento que se aporta en copia simple o informal, esa presunción no puede admitirse, pues ello equivaldría tanto como a dejar a la contraparte sin derecho a ejercitar su defensa. Observen, no tiene ninguna relación el argumento con lo que acaban de señalar en ese reciente fallo del año 2012, que advierto fue en acción de tutela. Entonces, va uno a ver otros argumentos del fallo y encuentra que otro de los argumentos del fallo es volver a revivir una vieja teoría de la Corte Constitucional por allá de 1998, también recogida en una sentencia del año 2010 de la Corte Suprema de Justicia, para decir, es que no se le puede dar la presunción de autenticidad, no obstante que la ley se la dio, es decir, están interpretando contra la ley. No se le puede dar la presunción de autenticidad a los documentos que se presentan en copia, atérrense ustedes,
porque es que en el evento en que haya la tacha de falsedad, se dificulta enormemente el desarrollo de las pruebas grafotécnicas para efectos de demostrar esa falsedad. Esas son las verdades a medias, que son las peores mentiras. Ciertamente, hacer un análisis grafotécnico sobre un documento en copia es muy diferente a hacerlo en el original. La textura del papel, la calidad de la tinta que se empleó, el tipo de impresión, en fin, todo un montón de aspectos que los criminólogos o criminalistas, no sé cuál sea la expresión exacta, tal vez la última, han desarrollado para efectos de esa técnica. Eso es muy difícil hacerlo en una fotocopia, estamos totalmente de acuerdo. Pero vean cómo cae por su base la teoría de la corte. Si yo tengo este documento, que aquí a manera de ejemplo tomo, y este documento es fotocopia, se presentan esas dificultades caso de que me lo tachen de falso. Si yo cojo este mismo documento y me voy donde mi notario amigo y el notario amigo me pone aquí, es auténtico, ¿en qué cambia el documento? No cambia absolutamente en nada, es el mismo documento. Luego, esa argumentación no resiste el menor análisis y por ese motivo los jueces no deben temer a darle la presunción de autenticidad a todos los documentos, tanto originales como en copia, sin necesidad de acudir a extremos como el que escuché hace año y medio acá en Cartagena, donde algún magistrado del Tribunal Contencioso de esta ciudad sostenía la muy original tesis que el problema con las fotocopias no era ninguno porque las fotocopias no eran copias. Entonces, a esos extremos se llega, y esto no es una invención, es una realidad, a estos extremos se llega para tratar de sostener esa tesis. Y en los 8 minutos que me restan, quiero hacer referencia a la presunción de autenticidad respecto de los documentos no firmados. La presunción de autenticidad respecto a los documentos no firmados es tal vez el único punto divergente con el sumo pontífice. El sumo pontífice es como yo llamo respetuosamente al profesor Jairo Parra Quijano. Además, él ya no entiende cuando digo Jairo, le tengo que decir sumo pontífice. Lo que se llama respecto a los documentos privados, signos de individualidad, eso, mi querido Jairo, es asunto del pasado. Los signos de individualidad no tienen absolutamente ninguna razón de ser hoy. Hoy la autenticidad depende es de que quien aporte el documento diga de quién proviene. Si yo presento este documento y está firmado por un contrato, está firmado por quien me otorgó el poder y no firmo la otra parte y digo, ese documento, ese contrato está firmado por el señor tal que ahí aparece, ese documento es un documento que está dotado de la presunción de autenticidad. Pero Jairo dice, no, hay que buscar el signo de individualidad y ese signo de individualidad ahí es la firma. Entonces yo le digo, entonces yo le hago aquí un cerito y ¿quién me dice que esa no es la firma? El signo de individualidad en la voz. ¿Quién va a saber que la voz es la de esa persona? Es que los aspectos han cambiado tanto que lo que era muy eficaz hace unos siglos hoy no sirve para nada. ¿Qué cosa más efectiva para notificar que los pregones o los bandos que se daban en el atrio de la iglesia en la misa de 9, donde decía el juzgado cita a tal persona, se enteraba todo el pueblo? Hoy eso es algo absolutamente anacrónico. Los signos de individualidad hoy son absolutamente anacrónicos, porque ¿quién va a saber que si presento el documento manuscrito, esa es mi letra? Por Dios, ¿quién va a saber que esa es mi letra? Y ese es el signo de individualidad. Y en la voz, ¿cuál es el signo de individualidad? El tono de la voz. Por Dios, ¿quién va a saber cuál es el tono de la voz? Nada más escúchese la luciérnaga para que sepa todo lo que va a suceder. Entonces, ese concepto de signos de individualidad, reitero, no resiste el mero análisis. Esos aspectos son totalmente asunto del pasado. Hoy la individualidad proviene de la aseveración que hace la persona que presenta el documento, obviamente no de su parte, sino de la otra parte, acerca de quién proviene. Por eso es que el Código General del Proceso, cuando establece la reforma al artículo 252, que queda el 244, mi querido profesor Jairo, creo que acogió mi tesis. Y yo no tengo conciencia de haber presentado esto en la comisión, creo que se debatió por otro lado ese aspecto,
pero voy a lo que voy. El artículo 244 del Código General del Proceso dice, es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, hasta ahí todo igual. ¿Pero qué se le agregó? O cuando existe certeza sobre la persona a quien se atribuya el documento. De modo que si yo presento el contrato sin firmar y digo que ese contrato proviene de esa determinada persona, en el ejemplo que estoy dando, ahí existe certeza, porque la certeza la estoy dando yo con mi aseveración. Y esa aseveración tiene que ser creída porque para eso está el artículo 84 de la Constitución y están las normas de autenticidad, que si digo mentiras, corro con las consecuencias de fraude procesal, etcétera, etcétera, por esa falta mía al tratar de engañar a la administración de justicia. Pero reitero, no me queda la menor duda de que en el estado actual de cosas, esa circunstancia de los signos de individualidad son absolutamente cuestión del pasado, no tienen ninguna razón de ser hoy, y que no nos vayan a salir con interpretaciones apocalípticas, porque es que una de las formas de eventualmente negar los avances es la interpretación apocalíptica. Se va a acabar el mundo jurídico si se llega a aplicar esa tesis. ¿Se imaginan ustedes a los pícaros inventándose contratos y presentando las demandas diciendo que provienen del presidente de Bavaria o del Luis Carlos Sarmiento? En fin, todo este tipo de ejemplos que se dan en esos casos. Aquí hay que advertir que ese punto de creer, como ya me lo dijeron, es que usted le está dando valor probatorio a los anónimos. Por Dios, eso no tiene nada de anónimo. Anónimo es cuando se desconoce totalmente el origen del documento. Aquí no hay ningún anónimo, no se desconoce el origen del documento. Estoy diciendo que no tiene un signo de individualidad específico, pero que proviene de determinada parte, de modo que es un punto que dejo para que ustedes reflexionen. Y finalmente una advertencia que creo es necesaria, y la hago en la ponencia al final. La circunstancia de que uno predique de una manera muy clara que los originales y las copias de los documentos privados se presumen auténticos, no riñe con el hecho de que en determinadas circunstancias, por imposición de la ley, solamente se pueden utilizar para determinados derechos documentos originales. Ejemplo, sería un absurdo sobre la base de que originales y copias se presumen auténticos y tienen la misma eficacia. No, se presumen auténticos, pero no tienen la misma eficacia porque si la ley exige un requisito especial, hay que acudir a lo que dice la ley. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un pagaré y quiero ejercitar la acción de cobro con el pagaré, obviamente no puedo utilizar una copia. No la puedo utilizar por razones obvias. Pero si, por ejemplo, en un proceso quiero demostrar una relación comercial entre dos personas, y para demostrar esa relación comercial entre dos personas, digo, mire, tan cierto es que él le prestó plata que aquí este pagaré que le firmó, ese pagaré perfectamente lo puedo presentar en copia, porque no es determinante para el ejercicio de una determinada acción. Entonces, excepcionalísimamente, se pueden presentar documentos en original cuando la ley específicamente así lo requiere. Y esto se da con alguna frecuencia en materia, especialmente en materia de procesos ejecutivos. Mil gracias.